Bueno, muchachos, lo prometido es deuda y aquí os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de finanzas. Os voy a hablar de este tema porque algunos de vosotros me lo habéis pedido a lo largo del tiempo, que si podía hablar de este asunto. Lo primero que quiero deciros es que yo no soy un mega experto en la materia. Os voy a intentar aportar consejos prácticos en base a mi propia experiencia y lo que yo me he documentado, que insisto, no es a un nivel muy profundo, pero sí lo suficiente para que me dieran las herramientas de por lo menos saber por dónde me muevo, ¿vale? Entonces, bueno, pues he leído mis cosas, escucho a gente que entiendo que sabe más que yo y en base a ello pues me he hecho una composición del lugar, la cual he adaptado, y esto es muy importante, he adaptado a mi perfil personal, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Pues porque no todo el mundo encara las inversiones, encara su manera de vivir de la misma manera. Y tener esa herramienta de autoconocimiento de la que voy a hablar más tarde es extremadamente importante a la hora de que tú manejes tus finanzas. No es lo mismo un perfil de carácter arriesgado que un perfil de carácter conservador. ¿Por qué? Pues porque de nada sirve que tú hagas una operación a nivel de inversión de riesgo si no vas a dormir tranquilo por las noches, por ejemplo, que en mi caso, yo soy un perfil de corte conservador a la hora de hacer mis inversiones, ¿vale? Entonces, todo esto es importante y yo os animo a que hagáis ese ejercicio de saber cómo os gustaría a vosotros o qué tipo de perfil tenéis vosotros a la hora de encarar vuestra vida financiera, ¿vale? Vamos a denominarlo de esta manera, ¿vale? Entonces, importante, este vídeo no va de todo lo que os encontréis por ahí, de pseudo gurús que os enseñan cómo invertir y la verdad es que no tienen ni siquiera la experiencia suficiente. Un montón de creadores de contenido, sobre todo en redes sociales, que os explican las fórmulas fáciles para ganar mucho dinero, para ahorrar mucho dinero, los 5 consejos de no sé qué, los 5 trucos de no sé cuántos, para que vuestra vida mejore muy muy rápido, ¿vale? Yo ya os digo de antemano que esto no va a ser el caso de este vídeo, ¿vale? No os voy a decir que haciendo lo que yo os digo, poniendo en práctica pues estos consejos o estas praxis que yo he llevado a lo largo de mi vida, pues os van a conllevar una mejora sustancial en poco tiempo. No, esto es más bien, pues bueno, como os digo, una serie de consejos prácticos que es lo que sí que os puedo decir es que si los aplicáis en vuestra vida vais a mejorar, es decir, empeorar no vais a empeorar, vais a mejorar y bueno, pues en algún caso lo podréis llevar más lejos, en otros lo llevaréis no tan lejos, pero por lo menos podréis mejorar en un tiempo razonable y salir pues a lo mejor de situaciones más comprometidas que muchos de vosotros podáis tener. O sea que este vídeo no va de venderos la moto ni de grandes explicaciones técnicas de si la inflación sube o baja, que si los tipos de interés hacen esto, lo otro, gráficos, nada de eso, ¿vale? Es todo bastante más sencillo. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que os voy a plantear es una estrategia financiera defensiva, ¿vale? Y esto tiene que ver con lo que os he comentado anteriormente. Yo soy una persona de corte conservador. Yo prefiero que me retorne algo menos, pero tener garantizado mi capital, por ejemplo, o tener libre acceso en el momento que yo quiera a él, o por ejemplo, prefiero que me dé un poco más de dinero si me va a quitar dolor de cabeza. Y esto sería, por ejemplo, el caso de las inversiones inmobiliarias en España. Ahora hay una nueva explosión de vendehumos en redes sociales, sobre todo en Instagram, hablando de fórmulas mágicas para invertir súper barato y comprar casas baratísimas para acumular, ¿no?, un número determinado de casas y que te dé una renta y que te garantice la pensión y no sé qué, no sé cuántos. Para mí eso no es una opción por muchos motivos, pero el más importante es porque en España concretamente eso me generaría un dolor de cabeza, ¿vale?, con el que no estoy dispuesto a pasar. ¿Por qué? Porque en España tenemos una ley laxa, por no decir inexistente, con respecto a impagos, con respecto a ocupación de auténticos delincuentes que se meten en las casas y luego no los puede sacar, etcétera. Y luego aparece y te digo, no, pero hay seguros de protección de no sé qué, ya. Compra una casa, que se te meta en Ocupa y recurre al seguro y me cuentas qué tal te ha ido y me cuentas si te has solucionado el problema en poco tiempo y me cuentas qué tal. Porque aunque te hagan una restitución dineraria, aunque te estén cubriendo el dinero, el malestar que tú tienes cada noche de saber que tu casa está siendo destrozada y la impotencia que tú sientes al saber que no puedes recuperarla,
no compensa el esfuerzo, no compensa lo que te retribuye realmente. Entonces, para mí, en España, concretamente, ese negocio no es una opción, ¿vale? No digo que no haya gente que lo haga, no digo que no haya gente que le vaya bien, no digo que no haya de todo eso. Pero luego, aquí ya os pongo también en atención sobre otro punto. No os creáis todo lo que esta gente os dice en las redes sociales. Porque, por ejemplo, continuando con el mismo ejemplo de las inversiones inmobiliarias en España, os cuentan operaciones fantásticas que son absolutamente inaplicables. Os hablan de precios en zonas que concretamente yo conozco bastante bien, conozco gran parte de España, y los precios no son esos que os hablan ni de lejos. O se van a lugares que son absolutamente carentes de atractivo para cualquier inversor, para cualquier persona que busque un alquiler, etcétera. Entonces, de nada sirve que tú te vayas, pues no lo sé, se me ocurre en Murcia, que te vayas a Alhama de Murcia a buscar alquileres. ¿Por qué? Pues porque está a tomar por el saco de la ciudad y porque tus posibilidades de alquilar en Alhama de Murcia son bastante pequeñas, ¿vale? Y no te va a dar una retribución lo suficientemente alta, etcétera. Y por contra, si tú quieres invertir en la ciudad, pues te va a costar bastante más dinero y no vas a encontrar esos megachollos que ellos te dicen y vas a tener que pedir una hipoteca, por lo cual vas a tener que estar pagándola y esos ingresos que te dicen que vas a tener no los vas a tener porque hay que empezar a restar cosas, etcétera, etcétera, más los impuestos que hay que pagar por establecer la hipoteca, IBIs de turno cada año, etcétera, etcétera. Y todo esto no está bien desglosado, no está bien explicado. Desde mi punto de vista, la inversión inmobiliaria tiene sentido cuando tú ya partes con un capital de inversión muy alto, ¿vale? Por lo menos en España, que es el mercado que mejor conozco. Entonces, volvamos otra vez al guión, ¿vale? Que voy a intentar seguiros para seguir pues con este asunto, ¿vale? Entonces, yo básicamente os voy a hablar de más estrategias defensivas que de estrategias más agresivas de inversión rápida y que os den altas rentabilidades y cosas de estas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la fórmula más sencilla, más básica, que todos tenéis que aplicar y que va a funcionar sí o sí, ¿vale? Que es que consigas tener capacidad de ahorro. Esta para mí es la base de la pirámide de vuestra situación financiera. Tenéis que conseguir ahorrar, si no todos los meses, casi todos los meses, independientemente de cuál sea vuestro salario. Por favor, quiero haceros un pequeño inciso. Si me veis respirar un poco más fuerte, si me veis que no hablo con toda la fluidez, es que estoy con un catarro incipiente. Y bueno, pues estoy congestionando la nariz, etcétera. Entonces, pues bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Volviendo al tema, tenéis que conseguir ser capaces de ahorrar, ¿vale? Entonces, para ser capaces de ahorrar, tenéis solamente dos vías. O gastáis menos o ganáis más. No hay otra solución, ¿vale? Entonces, tenéis que destinar todos los meses, un pequeño porcentaje, ni que sea un 10%, a tener ahorro. Tener ahorro implica dos cosas. Uno, estableces un pequeño fondo que vas a poder utilizar en un futuro para imprevistos, para cosas que te sean necesarias. Y dos, es un síntoma y signo de que estás consiguiendo llevar unas finanzas adecuadas, ¿vale? Bien, a muchos de vosotros me diréis, sí, claro, pero es que yo no tengo un salario alto, pero es que yo no puedo, y es que yo tengo la familia, es que yo tengo no sé qué, es que yo tengo no sé cuántos. Soy consciente de ello. Entonces no tienes otra solución más que ganar más. Y para ganar más tienes que ponerte las pilas de manera inmediata. Y esto significa más formación, búscate otro trabajo, búscate un trabajo mejor, haz lo que sea. Pero como seguro que no va a funcionar, es quedándote en casa, comentándolo con los amigos mientras os tomáis un café, quejándote de lo poco que ganas, de que el trabajo no vale para nada, etcétera. Os animo a que os mováis. Y yo os garantizo que las personas que se mueven con honestidad y con voluntad, antes o después van a conseguir hacer las cosas. Una vez más, yo insisto mucho y seguiré insistiendo, y es una de las cosas que voy a decir después, que invirtáis en formación, porque la formación os dará acceso a largo plazo, no a corto plazo, a largo plazo a trabajos mejores. Yo, toda esta perorata que os dicen todos estos gurús, que la universidad no vale para nada, que la formación es tirar el dinero, que no sé qué, no sé cuántos, esto no estoy en absoluto de acuerdo. Son inversiones a largo plazo y a largo plazo que dan resultados. A mí me ha dado resultado. Entonces, en base a eso,
yo ya os he dicho que esto es una serie de consejos prácticos que a mí me han funcionado y que veo que es lo que generalmente funciona. Lo que todos estos cantamañanas de la inversión rápida y fórmulas mágicas os dicen funciona en un pequeñísimo porcentaje de la población. Pero como es con lo que os machacan constantemente en redes sociales, una vez más, genera ese efecto burbuja por el que os creéis que es fácil, que todo el mundo lo hace y no es cierto. Aproximadamente, y esto es estadístico, y la estadística se repite, hagan en el área que lo hagan, en el área del trading, de las criptomonedas, del marketing digital, que está sobresaturado y explotado, en todas ese tipo de inversiones rápidas, el 90% fracasa en el intento, solamente lo consigue un 10% y que se haga millonario con esto es un 2 o un 3. Y ese 2 y 3 generalmente fueron los primeros que lo hicieron. Otro consejo que os puedo dar es que no iniciéis una inversión cuando llegáis tarde. Os pongo un ejemplo práctico. Bitcoin. Bitcoin, los que invirtáis ahora, tiene que ser por otros motivos. Yo tengo algo de inversión en Bitcoin, pero no lo hago por hacerme millonario ni ganar dinero. Lo hago casi desde un convencimiento moral. Creo que Bitcoin es posiblemente de las últimas herramientas de libertad que va a existir en el futuro, en caso de que tengamos suerte y siga totalmente descentralizado. Y tenemos, por ejemplo, un pequeño destello en El Salvador. Lo de El Salvador se va a extender, se va a replicar, no lo sé. Pero desde luego ahora mismo no existe otra tecnología o un dinero que esté totalmente fuera del control estatal. Solamente existe Bitcoin, ¿vale? Entonces, tengo algo de inversión a largo plazo por ese motivo. No porque voy a pegar el pelotazo y me voy a hacer de oro. No, para eso llegamos ya tarde todos, ¿vale? Y esto es aplicable a cualquier tipo de inversión, de acciones, de lo que sea. Cuando tú llegas tarde, ya olvídate, no hay nada que hacer. De hecho, por ejemplo, y esto tiene relación con otra cosa que os voy a comentar, todos los grandes expertos que había en redes sociales hablaban del halving famoso, que había que comprar antes del halving, y resulta que el halving de Bitcoin se ha dado y en este momento Bitcoin está por debajo. ¿Subirá a largo plazo? Sí, posiblemente suba. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces, lo que tampoco os debe valer son toda esta gente que hace vaticinios y no ocurre en un periodo razonable de tiempo y luego ocurre dentro de 7 años. Y dentro de 7 años aparecen para colgarse la medalla y deciros que, claro, que acertaron en su vaticinio. Claro, si yo digo una cosa y la repito sostenidamente en el tiempo durante muchos años, pues sí, es bastante probable que en algún momento aumente. Entonces, mi opinión es que para Bitcoin se llega tarde ya. O sea, si tú lo que querías era invertir para ganar mucho dinero, aquí ya llegamos tarde, ¿vale? Tú puedes invertir en Bitcoin por otros motivos. Pero cualquier tipo de operación financiera de lo que yo llamo el pelotazo, en la que no seáis los primeros, generalmente os va a salir mal, ¿vale? Si lo que queréis es invertir en trading, por ejemplo, lo veo posible siempre y cuando os convirtáis en unos profesionales del trading. Os dediquéis en cuerpo y alma al trading, aprendáis y durante el tiempo os forméis y así yo he visto algún caso de gente que vive del trading, ¿vale? De hecho tengo un buen amigo que él vive de las divisas, ¿vale? No es millonario, pero vive de las divisas. Pero lleva años delante de un ordenador, ¿vale? Entonces, cuando llegamos tarde a un mercado, olvidaros que no va a funcionar, porque si fuese así de sencillo, todo el mundo sería rico, ¿vale? Si no pasara nada por llegar tarde, pues todo el mundo daría el pelotazo. No, el pelotazo siempre lo dan los primeros, ¿ok? Por eso, los primeros que invirtieron en Bitcoin hoy son multimillonarios, ¿ok? Bien. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo hacemos una de las dos estrategias? Como os he dicho, ahorrar. Tenéis que marcaros la autodisciplina de un pequeño porcentaje de vuestros ingresos tiene que ir a ahorro, ¿vale? Esto tiene que ser así, sí o sí, ¿ok? Hasta que consigáis hacer una cantidad lo suficientemente importante para poder decir que tenéis ahí un colchón de emergencia, que tenéis una cantidad lo suficientemente elevada como para poder afrontar a cualquier imprevisto que os surja en el mes, ¿bien? Y si la estrategia es tengo que ganar más, pues ya os he explicado las cosas que debéis hacer y debéis hacerlas. Esto es una cosa muy importante porque gran parte de los problemas que me encuentro de la gente que me consulta cosas es que no toman acciones, ¿vale? Hablamos, desarrollamos, dicen, a veces incluso identifican bien lo que hay que hacer ellos solos, pero no lo ponen en práctica. Si tú no tomas ninguna acción, nada va a ocurrir, ¿vale? Entonces, tenéis que tomar acciones, ya sea buscar otro trabajo, ya sea búscate dos, haz lo que tú quieras, ¿vale? Y otra cosa muy importante que quiero traer a colación, que lo menciono mucho porque me parece que es una herramienta fundamental para generar dinero, que es
el minimalismo, ¿vale? No tienes que ser minimalista a la fuerza, pero por lo menos sí que te invitaría a que hagas una reflexión en qué inviertes tu dinero en cuanto a bienes materiales, ¿vale? Y te invitaría también a que compres cosas que realmente te sean necesarias, ¿vale? Que no compres cosas que verdaderamente no te hacen un papel más allá de tu propia satisfacción, siempre y cuando no andes sobrado de dinero. Yo, al que le sobra el dinero, no hay problema, ¿vale? Porque le sobra el dinero. Pero si tienes unas finanzas más ajustadas, no tiene ningún sentido que compres cosas que no te hacen falta, cosas que simplemente lo hagas por estatus, por la validación de los demás, etcétera. Y esto es aplicable a todo, aplicable a ropa, aplicable a cualquier bien de carácter material que puedas comprar. Hoy, por lo menos en España, puedes vestir perfectamente bien sin gastarte mucho dinero. Hay ropas de todo tipo, de todos los colores, a precios muy razonables, ¿ok? Tienes por ahí un montón de canales de gente que habla de estilismo y simplemente seguir sus consejos y no hace falta que te compres marcas. Puedes vestir bien de una manera tal, o puedes ser una persona que simplemente te da igual eso. Yo, por ejemplo, en mi vida normal, en mi vida diaria, soy bastante casual, creo que se me queda demasiado elegante, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo cuando no estoy trabajando, en verano sobre todo, en España que hace mucho calor, voy la mayor parte del tiempo con hawaianas, que son las chanclas estas brasileñas, pues gran parte del tiempo voy con eso. O sea que lo que os invito es que hagáis una reflexión sobre eso. No os voy a decir haceros minimalistas, porque tampoco es para todo el mundo, pero sí que hagáis un gasto consciente de las cosas materiales que no necesitáis. Os invitaría a que no tengáis cosas por triplicado ni cuatriplicado, ¿vale? Otro asunto que hemos hablado ya muchas veces en temas relacionados con ellas, veréis, tener una relación estable, lamento comunicaros que es caro, es bastante caro. Si estáis en una edad temprana y estáis construyendo vuestro futuro, yo me plantearía mucho si os merece la pena tener una relación estable en la que se os va a ir tranquilamente más de la mitad de vuestro salario mensual, y para una cosa que muy probablemente no va a funcionar, más con el contexto de hoy. Entonces es algo a lo que yo reflexionaría. De hecho, en el vídeo, en los errores que yo cometí, os dije que si yo pudiera dar marcha atrás, yo durante prácticamente el periodo de tiempo, 10 años de 20 a 30, yo no me habría planteado, con el conocimiento que tengo hoy, tener una relación estable ni loco, ¿vale? Porque me ha supuesto muchísimo dinero. Entonces, os haría también esa reflexión. Pero, por concluir, hacer un análisis de realmente en qué estáis invirtiendo el dinero, y os diría que evitéis gastarlo en cosas que realmente no os valen para nada, ¿vale? Y vosotros me decís, no, sí, bueno, que son cosas materiales que a mí me gustan, que no sé cuándo. Vuelvo al tema anterior. Cosas que a ti te gustan, si te satisfacen y todo el rollo, cuando te empieza a sobrar el dinero, ¿vale? Por ejemplo, pues no lo sé, te puede satisfacer mucho tener un buen móvil, un S24 Ultra, el que tú quieras, pero ¿realmente lo necesitas? ¿Puedes hacer lo mismo con un Xiaomi K3 Pro? Seguramente sí. Pues quizás el momento ahora es de comprar el Xiaomi K3 Pro y en el futuro ya compraremos el Samsung S24, no sé qué. Parece una cosa tonta, pero si esto lo adoptas como filosofía de inversión y de gasto, son muchas pequeñas cosas. Es el teléfono, es el tipo de coche, es el tipo de ropa y tal. Y te darás cuenta que al final del año es mucho dinero. Y aquí viene otro de los consejos que os quiero dar. Y es que empecéis a pensar en los números de forma global. Es decir, mirar los totales, mirar los anuales. No os vayáis a los gastos del mes. ¿Por qué? Porque si os vais solamente a los gastos del mes, os encontráis con que tenéis $5 aquí, $15 allá, $20, y os parece poco. El problema es que cuando lo sumáis todo y hacéis unos globales, os dais cuenta que esa suscripción de yo no sé qué rollo, que os parece poco, que os parece que son $5, resulta que en un periodo de un año no son $5, es más, ¿vale? Son 60. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy anti-sindicatos. Los sindicatos me han demostrado ser, en toda mi experiencia profesional, aparte de la mayoría de la gente que se mete ahí son caraduras, pues bueno, actúan como políticos, ¿vale? Y un sindicato se mueve más o menos igual que un grupo político. ¿Qué pasa? El sindicato de mi ramo profesional considero que no es barato, ¿vale? Si yo cojo ese dinero al mes, no parece tanto, pero si lo hago al año, me doy cuenta que con ese dinero puedo pagar un seguro médico privado,
¿vale? Un seguro médico privado cubre tu salud, que es de vital importancia. Sin embargo, el sindicato no hace una puta mierda por ti y lo único que hace es defender primero los intereses de la gente que integra ese sindicato y luego, si de rebote cae algo, igual defiende al colectivo al que representa, que no suele ser el caso. Entonces, es un ejemplo que se me ocurre de cómo, digamos, invertir tu dinero de una manera más inteligente y que repercute directamente en ti y además en una cosa seria, que es tu salud. Un seguro privado, no un sindicato. No digo con esto que no os afiliéis, cada uno puede tener la ideología que quiera y pagar donde queráis, pero a lo que voy es a ese punto de análisis y de que miréis las cosas de manera global. No hagáis los desgloses mensuales, hacerlos de manera anual. Y ahí sí que os vais a dar cuenta realmente del dinero que se va. Porque repito, $10 pues parece que no es mucho. Pero claro, si lo multiplicas por todo el año, pues 10 resulta que son $120. Hostia, pues resulta que esos $120 puedes comprar cosas a lo mejor que realmente os hagan más falta que esa bobada que estás pagando $10 al mes, por ejemplo, ¿vale? No lo sé, se me ocurre un Netflix de turno. En España vale, creo que son 7,99, 8. ¿Vale? Pues al final te pones en casi 100 euros. Pues a lo mejor con esos 100 euros, si eres una persona que le gusta la lectura, te puedes comprar unos cuantos libros. Yo solamente leo ebook, solamente leo libros digitales por una mera cuestión de economía de espacio, de practicidad, etcétera. Pues me puedo comprar unos cuantos ebooks que me parecen bastante más satisfactorios y me forman bastante más que Netflix, ¿vale? En mi caso concreto yo sí tengo Netflix, pero una vez más, yo sí que estoy en este punto en que para ese tipo de cosas verdaderamente no tengo problema en pagarla, no me supone absolutamente nada, pero para llegar a este punto han pasado muchos años míos de carrera, de formación, profesión, etcétera, ¿vale? Entonces yo digamos que estoy ya en escalones superiores para poder hacer eso, ¿vale? Pero cuando no podía no lo hacía, ¿ok? Bien. Otro consejo que os puedo dar y que me parece de vital importancia y está también casi en la base de la estrategia, es que debéis conoceros a vosotros mismos, debéis saber qué tipo de perfil, qué tipo de persona sois, ¿vale? Os voy a poner, siempre me resulta más fácil poner el ejemplo conmigo mismo, ¿vale? Yo soy una persona de corte conservador, no me gusta tomar riesgos en las finanzas. Entonces, a mí no me compensa, por ejemplo, lo que os había dicho del tema de las inversiones inmobiliarias, porque va a suponer que cada noche no pueda dormir tranquilo, como el tipo me deje de pagar, como se me meta una ocupa en la casa, como empecemos con todo ese rollo, ¿vale? Y no me sirve en la de no, que es el seguro, que si no sé qué, que si no sé cuántos, porque eso no garantiza que el tipo se va a ir pronto de la casa, de qué estar haciendo con la casa. Es decir, hasta que tú resuelvas el problema que se te puede presentar en un país como España, va a pasar muchos meses. Y entonces yo prefiero ganar un poco menos y dormir tranquilo, ¿vale? Este es mi perfil. De la misma manera que en inversiones que pueden tener una rentabilidad más alta pero suponen un riesgo mayor, porque yo prefiero no perder mi dinero y ganar un poco menos, ¿vale? También os diré que no os dejéis llevar por las corrientes. Y os voy a poner otro ejemplo que me parece muy bueno. Siempre ha estado de moda y todos estos economistas se cansan de decir que tenéis que invertir, que la inflación se está comiendo vuestro dinero apalancado, que no sé qué, no sé cuántos. Que es cierto, es verdad, podéis buscar estrategias para que la inflación no se coma el dinero, pero también os digo que tengáis cuidado. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando empezó el COVID, se paró la actividad económica de todo Dios, ¿vale? Yo os puedo decir que yo, a título personal, a nivel económico, por suerte, me fumé un puro con respecto al COVID. Podía haber estado el COVID, cuando se cerró todo y no había actividad económica, podía haberme tirado así mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tenía una parte de mi dinero ahorrado que no lo había puesto en inversiones de alto riesgo ni nada que se le parezca, y podía acceder al dinero de manera rápida. Y gracias a ese dinero al que podía acceder de manera rápida, yo pasé el COVID relativamente tranquilo. Tengo compañeros obsesionados con el tema de la inversión y el no sé qué y no sé cuántos, que no podían acceder al dinero y lo pasaron realmente mal durante el COVID. Lo que vengo a decir esto es, no es que mi estrategia sea la más inteligente. Lo que os quiero decir es que no necesariamente el más inteligente siempre es el que está mirando cómo invertir para que el dinero le rente no sé cuántos y que no pierda dinero con el tiempo. Y no sé. Depende un poco de cuál es tu estrategia de vida, de cuál es tu estrategia con las finanzas y qué es lo que tú valoras y lo que no valoras, ¿vale? Entonces, no os dejéis llevar, que este es otro punto que ahora quiero traer, por toda esta banda de pseudogurús, economistas. Mirad, los economistas, desde mi punto de vista,
Está bien para que os formáis. Yo, para que os hagáis una idea, pues en España escucho mucho a La Calle, escucho a Santiago Niño Becerra, escucho a Rayo, escucho todos estos. Pero si somos realistas, estos, si lo veis, pues son de corte liberal. Pero sinceramente, a mí me demuestran que son muy formados, tienen conocimientos, pero a la hora de predecir, sinceramente no tienen ni puta idea ninguno, porque llevan prediciendo la catástrofe económica de España durante muchos años, y la realidad es que la catástrofe española no se ha dado, ¿vale? Entiendo que a mucha gente, especialmente de derecha, favorable a estos tipos, le va a parecer mal el comentario, pero la realidad es esta. La realidad es que llevan, y insisto, yo a estos tipos los escucho de manera recurrente, con el objetivo de aprender de ellos, pero no me dejo llevar y no caigo en el pesimismo, y porque si los escuchas y les haces mucho caso, sinceramente te quieres meter en una depresión y vamos, España poco menos que va a quebrar y te van a quitar todo tu dinero y va a ser todo un desastre y el euro se va a desplomar y va a desaparecer. Y llevan haciendo este tipo de vaticinios durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Evidentemente lo que no voy a hacer es escuchar a un economista de Podemos, ¿vale? Pero a lo que vengo a decir no es porque ellos no sepan, es porque, y esto es algo que está demostrado, la capacidad de predicción que tiene el ser humano es muy mala. Sí, en nivel de economía hay índices que algunos leen, tal, algunos aciertan, pero ¿conocéis a un economista que acierte siempre? No, hacen tantos vaticinios que algunos aciertan, otros no. El que vaticinó la crisis de 2008 no ha visto la crisis del no sé cuántos, el que no... ¿Entendéis? No, yo no he visto ninguno, absolutamente ninguno, que acierte o de manera recurrente con sus vaticinios. Entonces, sí que me parece bien que escuchéis esos tipos, pero para formaros en los conceptos teóricos, para que sepáis cómo funciona un poco la economía y podéis trazar vuestras estrategias. No os toméis demasiado en serio lo que dicen ninguno de estos, ¿vale? Y mucho menos de los nuevos gurús que no tienen ni puta idea ninguno, han visto 4 vídeos, han hecho 2 libros, así rápido y corriendo y ya está. Aún estamos esperando que Richard Cooper, que sabe de todo, nos explique el tema del Bitcoin, que según él había que invertir corriendo, que era el futuro, al muy poco tiempo se pegó un batacazo el Bitcoin impresionante, impresionante, y no volvió a hablar del Bitcoin, ¿de acuerdo? Y como esto, os puedo decir muchos, ¿vale? Entonces, no os dejéis llevar por los demás, por sabios que sean inteligentes. Adoptar estrategias que os valgan y os satisfagan a vosotros, evidentemente. Siempre os podéis asesorar con gente profesional y que sepa más que vosotros y tal, pero no os llevéis todo a pie en juntillas de lo que dice el último que habéis visto, ¿vale? Porque, insisto, a mí me han demostrado que la capacidad de predicción es mala. Y esto es algo que decía mucho eh, un divulgador científico que ya falleció, que se llama Eduardo Punset, ¿vale? De hecho, voy a poner el corte aquí donde hablaba de la poca capacidad que tiene el ser humano para predecir cosas, y además basándose en su propia experiencia, que él trabajó en un banco, ¿vale? Así que nada, va a poner de ejemplo a Pedro Solbes, que Pedro Solbes es el ministro de Economía socialista que tuvimos durante la crisis de 2008, que le pasaba exactamente eso, se la pasaba haciendo predicciones, acababa el trimestre y no acertaba a una de derechas, ¿vale? Entonces, aquí os pongo el corte más o menos para que os sirva de ejemplo gráfico.
¿vale? La ley de vivienda, o sea, todo esto lo tenéis que saber, lo tenéis que controlar, ¿vale? Entonces, de aquello que queráis, no sé, Bitcoin. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo bastante sobre Bitcoin. Documentaros, saber cómo funciona Bitcoin, cómo funciona blockchain, todo este rollo. Yo qué sé, el trading, vale, de acuerdo, pues formaros en trading de manera concienzuda. En aquello que queráis hacer, documentaros, que no lo tenga que contar nadie, ¿vale? Porque nadie va a adquirir una información tan pulcra, ¿vale? Y tan objetiva como la que vas a buscar tú mismo, ¿vale? Si tú buscas a determinados tipos, pues te van a dar una información que a ellos les interesa. Por ejemplo, los gurús que os quieren vender mierda, ¿vale? Estos os van a dar la información que os interesa, les interesa a ellos que vosotros escuchéis. Entonces, la formación me parece fundamental, no solo para las finanzas, sino para todo, ¿de acuerdo? Bien. Relacionado con esto, quiero volver a reincidir en la idea de que las fórmulas mágicas son una pésima idea. Todos los vídeos, todo lo que leáis en plan invierta aquí y 5 trucos para ganar tanto y para multiplica tu patrimonio por 200 y todas estas vainas, ponerlas en cuarentena. Esto no le funciona a la mayoría, esto le funciona a muy poca gente por casos y por circunstancias muy determinadas, por lo tanto no os dejéis engañar porque la gente está perdiendo el dinero por culpa de dejarse llevar por esta gente que les promete fórmulas mágicas y sueños que nunca van a alcanzar, ¿vale? Bien, ahora os quiero hablar de un tema que va a ser capital en vuestras finanzas, en vuestra vida, ¿vale? Que es el tema de la vivienda, ¿vale? Que es el tema de comprar o alquilar, ¿vale? ¿Qué ocurre con este asunto? Que si os vais una vez más a buscar a todos estos, cada uno os va a decir una cosa. Hay unos que dicen que comprar es mejor, hay otros que dicen que alquilar es mejor y tienen argumentos para absolutamente todo. Y la respuesta es: no hay una fórmula que sea mejor. Hay una fórmula que es mejor para ti, ¿vale? Entonces, os voy a poner una vez más el ejemplo en mí mismo, que es la persona que mejor conozco. Yo soy partidario de comprar, ¿vale? ¿Por qué? Porque comprar me da paz y tranquilidad. Cuando yo estoy en mi casa, es mía, no me va a echar nadie de allí, no tengo que estar pendiente de si me van a subir el alquiler, de si no me lo van a subir, de si pitos y si flautas, ¿vale? Entonces, no lo hago por un tema de que mi casa se revalorice más, se revalorice menos. No, yo elegí una vivienda, iba a ser mi casa y invertí en un inmueble mío que luego en el futuro pues podré alquilarlo, podré venderlo, podré hacer lo que quiera, pero yo tengo el control sobre esa propiedad, ¿de acuerdo? No digo que sean todo ventajas, pero para mi perfil la opción adecuada es comprar, ¿vale? Alquilar te da otra serie de ventajas, te da más movilidad, te da pues, no tener que pagar impuestos asociados, etcétera. Pero por contra te puedes encontrar con la sorpresa de que el inquilino de turno te diga que te vayas de allí, que necesitas recuperar la casa por el motivo que sea, ¿vale? Te puedes encontrar con subidas del alquiler no esperadas. Te puedes encontrar con diferentes problemas en los que tú no tienes el control y te puede complicar la vida bastante. Y desde ese punto de vista, pues no dormiría tranquilo, ¿vale? Entonces, como yo prefiero dormir tranquilo, yo tengo mi casa en la que hago lo que quiero, como quiero. Si quiero pintar una pared, la pinto. Si quiero tirar otra, pues la tiro. Y si quiero cambiar la vitrocerámica, pues la cambio también. Y no lo tengo que preguntar absolutamente a nadie, ¿vale? Si me apeteciera tener un animal en mi casa, que no tengo, pero si quisiera tenerlo, pues simplemente cojo y lo tengo, y es algo que, por ejemplo, no podéis hacer cuando vivís de alquiler. Entonces, no estoy diciendo que sea la estrategia adecuada, digo que es para mi perfil la que mejor funciona. Entonces, no os dejéis, una vez más, engañar por los tipos que empiezan a hacer fórmulas fantásticas y matemáticas de que si vives de alquiler, si tienes el dinero es mejor que alquiles porque ese dinero lo pones en un fondo que te da una retribución de que tal, que paga el alquiler. Hasta puede que sea cierto, pero una vez más, ese fondo te da unos intereses que paga el alquiler, pero ¿tú duermes tranquilo? Sabiendo que estás en un sitio en el que, por ejemplo, te pueden echar. Yo no. Si tú sí, pues entonces es una fórmula para ti. A lo que os vengo a decir es que no hay una fórmula universal que funcione mejor que la otra. Tienes que, una vez más, autoconocerte, ¿de acuerdo? Entonces, esto es relevante porque normalmente el tema de la vivienda va a representar un gasto muy importante dentro de tus finanzas anuales, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esta historia. Bien.
Otra cosa que os voy a decir a un nivel más del inicio, que es un consejo práctico que yo os daría en base a mi experiencia, es que no le paguéis nada a nadie, especialmente cuando no tenéis capacidad. Muchos de vosotros estoy convencido que sois buenas personas y queréis ayudar al prójimo y lo que vosotros queráis, pero no tenéis la obligación de pagarle nada absolutamente a nadie y mucho más cuando no lo podéis permitir. Veo a gente intentando agradar a los demás a base de pagar cosas, a base de comprarles, a base, bueno, y aquí hablo en general, aunque esto con las tías es el ejemplo más palmario que existe, ¿no? Pero bueno, que mientras estáis peleando por llegar a algún sitio, no paguéis cosas que no os corresponde pagar. Y la gente que piense lo que quiera, porque esa persona o ese amigo que a lo mejor le parece mal que no le invitaste a algo, que no le pagaste, no sé qué, posiblemente dentro de 5 años no estará a tu lado, ¿vale? O sí, pero a lo mejor no. Entonces, tienes que ocuparte un poco más de ti mismo y tienes que saber cuándo es el momento de pagar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta agradar a la gente que aprecio y me gusta tener esos detalles, pero es que yo ahora me lo puedo permitir. Entonces, yo también muchas veces miro con qué persona estoy. Hay veces que estoy con amigos que sé que tienen trabajos muchísimo peores que el mío y que están ganando a lo mejor 5 veces menos que yo. Por tanto, esa persona que es de mi confianza, es una persona que aprecio y dentro de mi círculo tal, pues evidentemente no permito que esta persona pague, ¿vale? A lo mejor le puedo dejar, si él quiere tener el detalle conmigo, pues una vez que pague él, pero voy a sitios conmensurados con su situación, ¿vale? Esto lo hago con gente que aprecio, insisto, ¿vale? O con un familiar o con, ¿vale? Bien, pero esto lo hago ahora, porque puedo hacerlo, ¿vale? Pero cuando estáis comenzando, esto es más para gente joven, tener vuestra estrategia y seguirla, no intentéis agradar a los demás, porque agradar a los demás muchas veces os va a costar dinero, ¿vale? Bien. Voy a ir ya terminando, ¿vale? Y lo último que os quiero decir es que hay una inversión poco valorada que para mí también es muy importante y yo no he parado de hacerlo desde que tengo uso de razón y lo hago hasta hoy. Yo siempre de mis salarios hay una pequeña parte que la destino a invertir en mí, sea en un curso de algo que me gusta, en un viaje cultural que me va a proporcionar pues, un conocimiento interesante, libros, lo que sea. Pero hay una parte que tenéis que dedicar a vuestra formación, a invertir en vosotros mismos. Me parece que esto sí que os va a dar un retorno siempre a largo plazo, ¿vale? Muchas veces en forma dineraria, porque conseguís acceder a sitios mejores, se os abren más oportunidades y que no os digan chorradas los pseudogurús estos que necesitan venderos cursos y que creáis que eso no es posible, pero la realidad es que cuando tú tienes una formación sólida se te abren oportunidades, si no ahora será después y si no en el futuro, pero se suelen abrir, ¿vale? Siempre al 100% no, pero es más probable. Como yo he dicho muchas veces y pongo el ejemplo, para aquellos que os guste el fútbol, pues es más fácil ganar cuando juegas bien que cuando juegas mal. ¿Puedes perder jugando bien? Sí. ¿Es más probable? No. Lo normal cuando juegas bien es que ganes. Pues esto es lo mismo. Si tú tienes una sólida formación, eres un buen profesional, etcétera, lo normal es que a medio y largo plazo encuentres trabajos mejores, que se pagan mejor o que tengas más oportunidades de hacer cosas. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente ganar más, pero a lo mejor no ganas lo mismo, pero con condiciones mejores, no tienes que trabajar tantas horas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no perdáis nunca de vista la inversión que hacéis en vosotros mismos, que también os va a dar un retorno después, ¿vale? Así que nada, estos son pues bueno, los consejos que os quería dar. Pienso que aplicándolos vais a mejorar más o menos, más o menos tiempo, pero creo que siempre os va a llevar una mejora siempre que los llevéis a cabo. Así que nada, espero que os haya resultado interesante. Os mando un saludo a todos. Chao.